Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me puede bajar un poquito? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la Lonja, a Federico Estrada, por invitarnos y por hacer posible esta feria de vivienda. Desde que empezamos a asistir a estas ferias de vivienda, creo que es la feria con mayor participación y la feria con mayor oferta de proyectos a nivel nacional. Entonces, pues, primero, muchas gracias por asistir a todos. Aquí encuentran como todo el ecosistema a través del cual pueden acceder a comprar sus viviendas, y en la presentación que les vamos a hacer hoy voy a hacer énfasis en dos temas fundamentalmente. Uno, ¿por qué es este el mejor momento para comprar vivienda? Y segundo, una explicación muy rápida, pero espero que clara, de cómo funcionan los subsidios. Muchos seguramente ya han visitado los stands y están haciendo las cuentas de cómo van a comprar las viviendas. Entonces les voy a contar acá sobre todo dos programas que tenemos ahora: el programa Mi Casa Ya para la financiación de vivienda de interés social y las coberturas Fresh Novis para compra de vivienda Novis hasta 450 millones de pesos. Mi nombre es Felipe Walter, soy director del sistema habitacional del Ministerio de Vivienda. Hacemos la presentación de corrido y al final vayan guardando las preguntas para poder resolver las preguntas al final. Entonces, primero, el sector vivienda es el protagonista de la reactivación económica y social en Colombia. La vivienda en Colombia está experimentando un momento sin precedentes. Cuando analizamos a nivel internacional cuántas viviendas se están vendiendo por cada millón de habitantes, Colombia ocupa ya el primer lugar. Anteriormente, países como Turquía o en Latinoamérica, Chile o Brasil tenían cifras muy superiores a las de Colombia. Sin embargo, hoy Colombia es el país que más viviendas está comercializando mensualmente a nivel internacional. Esto obedece tanto a un esfuerzo del gobierno nacional en poner un recurso significativo en subsidios de vivienda, como al interés de los colombianos para comprar vivienda, reconociendo la vivienda como un muy buen refugio para sus inversiones, no obstante las dificultades que ha representado el COVID-19. Aquí tenemos dos indicadores a los que les hacemos continuamente seguimiento en el ministerio. El primero es un indicador muy suave, pero que muestra mucho y nos ayuda a sustentar esta primera cifra. En los países de habla hispana, Colombia en Google es el país que más búsquedas tiene. ¿Cómo miden esto? 100 es el mayor puntaje y establecen unas equivalencias entre los diferentes países. Colombia está muy por encima de España, El Salvador, Chile y Puerto Rico. Es decir, los colombianos están metiendo mucho en Google a buscar la palabra vivienda. Y segundo, este ya es un indicador que produce FEDesarrollo, que es un centro de pensamiento en Colombia, y es la disposición a comprar vivienda. Ellos le preguntan a los colombianos sobre diferentes productos y la vivienda, cuando comparamos octubre de 2021 versus abril 2020, ha subido en 58.5 puntos. Esto también es una medida relativa, pero lo importante acá es que la disposición para comprar vivienda de los colombianos ha aumentado, inclusive por bienes que normalmente estaban por encima de la vivienda, como los bienes durables, donde se encuentran lavadoras, secadoras, televisores, y también por encima de los vehículos. Entonces, los colombianos están buscando mucho la palabra vivienda, están muy interesados en Internet. Durante la pandemia se volvió como ese primer portal de acceso a través del cual los colombianos conocen la oferta de vivienda, y según FEDesarrollo, el interés de los colombianos y la disposición de los colombianos a comprar vivienda ha aumentado significativamente entre el 2020 y el 2021. ¿Cómo son entonces los resultados y por qué es este un gran momento para la vivienda en Colombia? El 2021 es el mejor resultado histórico para los 9 primeros meses del año en compra de vivienda. Nosotros en el ministerio hacemos seguimiento sobre todo en dos momentos: las viviendas que se están comprando y las viviendas que se están iniciando. Ahorita les explico por qué. Pero entonces vamos con la compra de vivienda, que es lo que ustedes están haciendo acá. Esto es compra de vivienda cuando comparamos enero-septiembre del 2021 con todos los años anteriores, también enero-septiembre. Entre enero y septiembre ya se han vendido 176.000 unidades de vivienda. Esta cifra es muy importante porque es mayor
a todas las viviendas que se comercializaron en el año 2020, siendo el año 2020 también un récord en comercialización de vivienda. Entonces, aquí estamos comparando enero-septiembre, y aquí obviamente se ve más bajo. Inclusive cuando comparamos enero-septiembre de 2021 con enero-diciembre del 2020, esta cifra ya aumentó. El año pasado, entre enero y diciembre, se vendieron más de 175.000 viviendas. Otro dato importante acá es la participación de la vivienda de interés social en ese total comercializado. La vivienda de interés social es mucho más del 50% de todo lo que se está comercializando en Colombia. Es decir, los paquetes que estamos lanzando de subsidios efectivamente están ayudando a que los colombianos compren una vivienda y lo hagan con ayuda del gobierno nacional. Segundo momento, las iniciaciones de vivienda. ¿Por qué les decía que esto es importante? Porque es el momento en el cual yo paso de una venta, que es lo que se hace normalmente en una de estas ferias, a cuando inicio la obra. Cuando inicio la obra, yo empiezo a mover todo el aparato productivo de la construcción, empiezo a mover el empleo, todos los sectores encadenados, y además nos garantiza como una sanidad en el sector. Si yo tengo muchas ventas y pocas iniciaciones, quiere decir que algo está pasando. Si se están moviendo más o menos parecido, quiere decir que todo se está moviendo bien y que las ventas efectivamente se están transformando en nuevos proyectos. Entonces, también en los primeros 9 meses, entre enero y septiembre, tenemos una cifra récord superando el enero-septiembre de todos los años anteriores. Es decir, este año 2021 va a ser de nuevo un récord, tanto en ventas como en iniciaciones. Lo que les explicaba ahora, entonces, como yo tengo un número muy bueno de ventas, esas ventas se están transformando en iniciaciones. ¿Y eso qué genera? Por ejemplo, un valor agregado del sector que, además de contribuir a reducir el déficit y facilitar que los colombianos adquieran su vivienda propia, genera mucho empleo. Entonces, en septiembre del 2021 ya el sector está ocupando más de 1 millón de empleos. El año pasado esto pasó entre noviembre y diciembre, pero es porque normalmente el sector en noviembre y diciembre emplea mucha gente. Lo importante acá es que desde septiembre del 2021 ya el sector está empleando a más de 1 millón de personas. Y reitero, eso se explica porque estamos iniciando una cifra récord de viviendas. Estos resultados son posibles gracias a una política de vivienda integral. Entonces, en la primera parte en la que acabamos de pasar, les mostré cómo en Colombia estamos viviendo un momento sin precedentes y cómo eso que ustedes ven hoy acá, esa cantidad de gente, los stands llenos, es evidente en todas las cifras. Esos resultados son posibles a un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional de la mano del sector privado para movilizar el sector como un reactivador de la economía. Entonces, la vivienda nos sirve para que los colombianos tengan vivienda, para reducir el déficit, para generar empleo y también para generar inversión y consumo de otros insumos. La baldosa, el cemento, el hierro, todo eso empieza a movilizar la economía y por eso es que el sector vivienda es el reactivador de la economía en Colombia. Entonces, ¿cómo funciona la política de vivienda? Y aquí es donde quiero que presten mucha atención para que después hagan las preguntas, porque estos son los paquetes de subsidios a los que ustedes, dependiendo de las condiciones de ingreso y las viviendas que quieran comprar, pueden aplicar y ayudar así a financiar su vivienda. Entonces, en el 2018, cuando inició el gobierno del presidente Iván Duque, nos encontramos nosotros con el programa Mi Casa Ya. El programa Mi Casa Ya es el programa estrella, es el programa bandera que se lanzó en el 2015 para que los colombianos compren vivienda de interés social con subsidios del gobierno nacional. ¿Qué hicimos nosotros? Expandimos hacia atrás los programas, hacia atrás quiere decir hacia los hogares de menores ingresos, para que progresivamente pudieran acceder a Mi Casa Ya, que es cuando pueden ya comprar su vivienda. Entonces tenemos el programa Casa Digna, Vida Digna, que es un programa de mejoramiento de vivienda, el programa Semillero de Propietarios, que es un programa de arriendo con opción de compra. Como dice el nombre, lo que hacemos acá durante 2 años es que la familia adquiera un ahorro para que después pueda acceder al programa Mi Casa Ya. Y por último, el año pasado, en la mitad de la pandemia, lanzamos de nuevo las coberturas Novis, que es para, hasta aquí viene la vivienda de interés social. Estos son subsidios de adquisición
para compra de vivienda no bis hasta 450 millones de pesos. Un momento, yo tomo. Bueno, entonces, como les explicaba, Casa Digna, Vida Digna es un programa de mejoramiento de vivienda. Esto se hace a través de las administraciones municipales, y aquí a las personas de menores ingresos ubicados en barrios de origen informal, el gobierno da un subsidio 100% en especie para mejorar las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, mejoramiento de pisos, mejoramiento de paredes, mejoramiento de las unidades sanitarias. Segundo, pasamos a semillero de propietarios. Como les explicaba y como el nombre lo indica, lo que hacemos acá es, durante un periodo de 2 años, darle a las familias un subsidio que está compuesto por 2 partes. Un subsidio de arrendamiento para el pago del canon de arrendamiento en el mes a mes, y una segunda parte que va a un ahorro. Como hay esa segunda parte que va al ahorro, esa familia durante esos 2 años adquiere un historial crediticio que le permite después adquirir su crédito hipotecario. ¿Qué veíamos nosotros? Como dice acá, las familias de 0 a 2 salarios mínimos muchas veces no contaban ni con el ahorro ni con el historial crediticio para poder acceder a su crédito de vivienda, y así es que creamos este programa. Tiene una fase de registro y asignación del subsidio de arrendamiento. Ustedes buscan la vivienda, tiene que ser obviamente una vivienda de interés social. Luego una fase de arrendamiento que, como les decía, tiene 2 años o 24 meses, y luego ese ahorro que ustedes adquieren durante esos 24 meses, adicional al pago del canon de arrendamiento, lo pueden destinar a la compra de una vivienda, ojalá una vivienda de interés social, con el subsidio Mi Casa Ya. Entonces pueden acceder al subsidio de semillero de propietarios y luego acceder al subsidio de Mi Casa Ya. El subsidio de arrendamiento mensual es de 350.000 pesos. Ya tenemos más de 130.000 hogares habilitados, es decir, hogares que cumplen con todos los requisitos, y lanzamos también este año un semillero con enfoque de migrantes financiado por el Banco Mundial. Llegamos entonces a Mi Casa Ya. Como les decía, este es el programa bandera del gobierno nacional. Es un programa que nosotros en el 2018 encontramos ya en funcionamiento, y lo que hemos venido haciendo es una serie de mejoras para que los colombianos puedan acceder de manera más fácil a este subsidio y comprar su vivienda de interés social. ¿Qué es una vivienda de interés social? Esto es lo más importante para cuando estén haciendo el recorrido por los proyectos. Vivienda de interés social está entre 90 y 135 salarios mínimos, es decir, un máximo de 122.651.000 pesos. Sin embargo, para algunas ciudades, en el caso de Medellín y los municipios del área metropolitana, esas viviendas BIS pueden llegar hasta 150 salarios mínimos. Entonces, si están buscando una vivienda en Medellín o 9 municipios del área metropolitana, esa vivienda puede valer hasta 136 millones de pesos. Si ya se van para el oriente y ven los proyectos que se están ofreciendo en otros municipios que no son Medellín y estos 9 del área metropolitana, la vivienda tiene que valer como máximo 122.651.000 pesos para ustedes poder acceder al subsidio. Y la vivienda de interés prioritario es la que va hasta 81 millones, pero quedémonos en esta, que es en la que vamos a encontrar una mayor oferta de vivienda aquí en la feria. Los requisitos son muy sencillos. Entonces, primero, busquen una vivienda que, dependiendo del municipio, valga 122 o 136 millones de pesos. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes como hogar, como persona o como hogar, ya les explico eso, deben cumplir? Tener ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, es decir, ingresos inferiores a 3.634.000 pesos, no haber sido beneficiarios de subsidios de adquisición anteriormente y no ser propietarios de una vivienda. Entonces, para Mi Casa Ya, hasta 4 salarios mínimos, 3.634.000 pesos, no haber sido beneficiarios de subsidios anteriormente y no ser propietarios de una vivienda. ¿Para qué? Para comprar viviendas hasta 133 o 122 millones de pesos, que tienen que ser siempre, sí o sí, viviendas nuevas, no pueden ser viviendas usadas. Entonces, viviendas nuevas en estos valores y tienen que cumplir con este requisito.
Eso para acceder al subsidio Mi Casa Ya. Adicionalmente, el año pasado, en el 2018, en el 2019, habilitamos la concurrencia de subsidios. ¿Qué es la concurrencia? Cuando yo puedo sumar el subsidio del Ministerio de Vivienda, es decir, el Mi Casa Ya, con el subsidio de la Caja de Compensación Familiar. En el caso de Antioquia, con FENALCO y con FAMA mayoritariamente. Entonces, ¿qué hicimos acá? Antes solo podían recibir uno de los dos. Entonces, o escogían el de la Caja de Compensación o escogían el del Ministerio de Vivienda. Para ayudar a los hogares de menores ingresos a comprar su vivienda, permitimos que lo sumen y ya les voy a mostrar hasta cuándo pueden llegar. Y la concurrencia solo aplica para hogares con ingresos hasta 2 salarios mínimos, es decir, 1.817.000 pesos. Entonces, para acceder a Mi Casa Ya, 4 salarios mínimos. Todos los que ganen menos de 4 salarios mínimos pueden acceder a Mi Casa Ya para comprar estas viviendas de interés social. Y si adicional le quieren sumar la concurrencia, ahí sí pueden ganar un máximo de 2 salarios mínimos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona Mi Casa Ya? Entonces ya vimos qué es una vivienda de interés social, ya vimos cuáles son los requisitos de los hogares. Les explico qué es un hogar. Un hogar puede ser una familia, una pareja, 2 amigos que viven juntos, eso es un hogar. Ustedes aplican individualmente o en conjunto y tienen que demostrar pues que ganan menos de los 4 o los 2 salarios mínimos según sea el caso. ¿Cómo está el subsidio? ¿Qué componentes tiene? Entonces, el subsidio Mi Casa Ya tiene 2 componentes: subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés por 7 años. ¿Qué es el subsidio a la cuota inicial? Ese primer pago que yo tengo que hacer cuando me aprueban el crédito hipotecario. Para hogares que ganen hasta 2 salarios mínimos, es decir, más o menos 1.800.000 pesos, el subsidio base es de 30 salarios mínimos, es decir, 27.255.000 pesos. El gobierno nacional de entrada, para comprar esa vivienda de interés social, le da 27.255.000 pesos. Y este 50 es la concurrencia. Entonces, a esos 30 que me da el gobierno nacional, le sumo 20 y quedo en 50. Entonces, si gano hasta 2 salarios mínimos, 50 salarios mínimos me dan de subsidio y esos son 45.426.000 pesos. Para comprar su vivienda ya tiene como un aporte del gobierno y de la Caja de Compensación 45.426.000 pesos, ¿cierto? Para hogares que ganan de 2 a 4 salarios mínimos, el subsidio es de 20 salarios mínimos, es decir, 18.170.000 pesos. Aquí ya no hay subsidio concurrente, porque si se acuerdan, aquí les conté que era solo para hasta 2 salarios mínimos, que son estos 50 que veo acá. Entonces, ese es el primer componente del subsidio, el subsidio a la cuota inicial. Y luego tenemos el subsidio de la tasa de interés, de cobertura a la tasa de interés por 7 años. ¿Qué es eso? Durante 7 años el gobierno nacional le financia para la vivienda de interés social 4 puntos de ese crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios están entre el 10 y 11%. De ese entre 10 y 11%, durante 7 años el gobierno le paga 4. Es decir, usted no tiene que pagar el 10, sino el 6. Porque en la vivienda de interés social, el gobierno durante 7 años le paga 4. Entonces tenemos 2 componentes: subsidio a la cuota inicial, que es ese primer pago que yo tengo que hacer para el crédito hipotecario, y segundo, por 7 años pagamos 4 puntos de ese porcentaje total de la tasa de interés. Aquí entonces, ¿cómo funciona la concurrencia? Subsidio del Ministerio de Vivienda, es decir, el subsidio de Mi Casa Ya, más el subsidio de la Caja de Compensación, 50 salarios mínimos en total, esos son 45.426.000 pesos. ¿Cómo habilitan esto? Nos preguntan mucho, bueno, pero yo me gano menos de 2 salarios mínimos, ya vi la vivienda de interés social que quiero comprar, ¿cómo hago? Primero voy a la Caja de Compensación, de nuevo en Antioquia, normalmente con FAMA, con FENALCO, y piden una aprobación del subsidio a la Caja de Compensación. Ellos verifican que usted cumpla con los requisitos y si es positivo, ellos le dan una carta. Después solicitan el crédito hipotecario con el subsidio de Mi Casa Ya y presentan esa carta. Entonces ahí es donde ellos ya les permiten, cuando ustedes van al banco, les permiten, cuando solicitan el crédito hipotecario con la carta de la Caja de Compensación Familiar, les permiten acceder al subsidio que suma el Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda y el subsidio de las cajas de compensación.
Luego, ya después de todo el estudio de crédito, se asigna el subsidio concurrente. Esto es muy importante. Cada vez más los colombianos cumplen el sueño de tener su vivienda propia con subsidios del gobierno nacional. A nosotros nos dicen mucho, sí, eso, hablan mucho de eso en televisión y todo, pero yo no conozco a nadie que haya recibido un subsidio. Lo que vemos acá es que en el gobierno del presidente Iván Duque, ya más de 150.000 hogares han sido beneficiarios de estos subsidios. Y adicionalmente eso ha venido subiendo. Entonces vimos que había muy buenas ventas, vimos que había muy buenas iniciaciones. Lo que vemos es que eso responde a un esfuerzo del gobierno nacional, de la mano de los bancos y de las constructoras que están allá afuera, para que los colombianos puedan acceder a una vivienda propia. Los subsidios no se le otorgan a la constructora, eso es otra cosa que dicen, no, es que eso es para las constructoras. Los subsidios se le otorgan a la persona o al hogar, a la cédula. El Ministerio de Vivienda da el subsidio a la cédula, a la persona. Ustedes aplican como personas naturales. En el 2020, y para que repasemos estas cifras, en el 2019 alcanzamos un promedio histórico semanal de 627 subsidios. Era una cifra ya altísima si la comparamos con 2017, por ejemplo. En el 2020 alcanzamos 869. No obstante, existía todos los riesgos y las dificultades de la pandemia, los colombianos vieron en la vivienda un muy buen refugio para sus inversiones. En el 2021, el promedio semanal es de 1.342 subsidios, es decir, 1.342 hogares que compran semanalmente una vivienda de interés social con un subsidio del gobierno nacional. En la última semana se asignaron 1.296, pero ya hemos tenido semanas en las que se asignan más de 2.000 subsidios semanales. Entonces, primero, los colombianos efectivamente están comprando vivienda, como lo vimos en las primeras diapositivas, y además lo están haciendo con subsidios del gobierno nacional cada vez más. Y por último, este dato aquí es muy importante, los hogares que más están accediendo a los subsidios son los hogares de menores ingresos. Entonces existía otro mito, no, es que los subsidios son para gente que gana mucha plata. Eso era así en el año 2018. Sin embargo, con la concurrencia y otros mecanismos que hemos aplicado, que ya les vamos a mostrar cuáles son las reformas que hemos hecho, hoy el 74% de todos estos subsidios se dan para hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, cada vez más los colombianos están comprando vivienda, cada vez más lo están haciendo con subsidio del gobierno nacional y por último, cada vez más los hogares de menores ingresos están comprando su vivienda con un subsidio del gobierno nacional. Esto es muy importante porque nuestra invitación acá es que no importa cuánto se ganen, hagan las cuentas y verán que en la mayoría de los casos es mucho más fácil comprar una vivienda con un subsidio del gobierno nacional que, por ejemplo, seguir pagando un ahorro. Desde que se activó la concurrencia ya hemos dado más de 33.000 subsidios concurrentes, que son esos que les conté que sumamos el subsidio del gobierno nacional con el subsidio de la caja de compensación. Por último, el programa de coberturas Novis. Este programa ya había existido en el pasado, hicimos unas mejoras y lo lanzamos el año pasado en medio de la pandemia, con un objetivo de que las personas de ingreso medio o que quieran acceder a esas viviendas de 450 millones hasta 450 millones de pesos lo puedan hacer con un subsidio del gobierno nacional. Pero además, porque esta vivienda Novis me ayuda a mover también mucho el empleo y los encadenamientos de otros sectores, porque normalmente son viviendas que utilizan unos materiales mejores o tienen unos acabados de más. Entonces, la decisión es contribuir a que los colombianos que quieran comprar una vivienda Novis hasta 450 millones lo puedan hacer, pero también por el valor que tiene esta vivienda Novis en generar empleo y en movilizar todo el sector. Bueno, entonces, a partir del 18 de septiembre está este paquete de subsidios para viviendas hasta 500 salarios mínimos, es decir, viviendas hasta 454 millones de pesos, que valgan más de 150 o 135 salarios mínimos, que es la vivienda BIS, y hasta 454 millones de pesos. Entonces, si quieren aplicar a Mi Casa Ya, que es este que tiene para la vivienda BIS, fíjense en los proyectos que valen hasta 122 o 136 salarios mínimos.
Si quieren aplicar a este subsidio de cobertura no bis, fíjense acá en los proyectos que valgan hasta 454 millones de pesos. ¿Y cuál es el subsidio? Una cobertura plana por 7 años. Es decir, durante 7 años pagamos mes a mes 454 mil pesos de la tasa de interés. Es decir, del total que le vale a usted el mes a mes del crédito hipotecario para su vivienda no bis, el gobierno nacional le da 454 mil pesos. Por decirlo así, usted se ahorra 454 de ese mes a mes durante 7 años del pago de la mensualidad de su crédito hipotecario. Es muy fácil acceder, no hay restricción del nivel de ingreso. Si se acuerdan, en la vivienda bis la restricción máxima era 4 salarios mínimos y el único requisito es no haber sido beneficiarios de un subsidio de adquisición anteriormente. Entonces, para la cobertura no bis, ¿pueden tener una vivienda? Sí. ¿Pueden ganar más de 4 salarios mínimos? Sí. Es decir, pueden comprar una segunda vivienda que valga hasta 454 millones. Lo importante es que antes no hayan sido beneficiarios de otro subsidio de cobertura a la tasa. Entonces, este último, precio de la vivienda hasta 454 millones de pesos, una cobertura plana por 7 años, es decir, el gobierno nacional mes a mes le da para el pago del crédito hipotecario 454 mil pesos, esto durante 7 años. Hemos asignado ya más de 30 mil subsidios no bis desde su habilitación en septiembre. En el 2020, entre septiembre y diciembre, se asignaron 535 subsidios semanales y en el 2021 vamos en 558 subsidios semanales. Y esta cifra también nos gusta mostrarla mucho. Hay otro mito y es que los subsidios y el mercado de vivienda está concentrado en unas ciudades. Ahorita, haciendo el recorrido por la feria, vemos que eso no es así y que cada vez más, y aquí es un reconocimiento pues al sector constructor y al sector inmobiliario, la oferta de vivienda está distribuida por el territorio. Vemos que hay proyectos no solo en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, sino también una oferta muy importante, por ejemplo, en Oriente y en Occidente. Entonces, la primera invitación que hacemos nosotros es que en el municipio de su preferencia busquen la vivienda que ustedes quieren comprar, hagan las cuentas y bien sea con los subsidios bis o con los subsidios no bis, lo más seguro es que van a terminar pagando menos por el pago del mes a mes del crédito hipotecario que lo que pueden estar pagando hoy por un arriendo. Aquí voy a pasar muy fácil por esto y también muy rápido por esto y también para resolver algunas dudas que me han comentado que han salido en la feria y que han sido recurrentes. Primero, la continuidad del programa, la asignación presupuestal. El programa no se acaba en el año entrante con el fin del gobierno del presidente Iván Duque. El programa está financiado con un aval fiscal. Un aval fiscal es un trámite del Ministerio de Hacienda, obviamente pues con el Ministerio de Vivienda, un aval fiscal hasta el año 2025. Entonces, un mensaje muy importante acá, el programa no se acaba en el año entrante. El programa está financiado hasta el año 2025. Segundo, modernización normativa. Muy importante, una ley de vivienda que tramitamos el año pasado y que hace unas transformaciones significativas en lo que eran los programas de vivienda anteriormente. Entonces, primero, modificamos los topes de vivienda de interés social, 135 en todo el país y 150 en algunos municipios que incluyen a Medellín y algunos municipios del área metropolitana. Segundo, la habilitación de la concurrencia de subsidios del gobierno con las cajas de compensación familiar que ya les conté. Tercero, la ampliación del límite de la relación cuota sobre ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Antes existía un tope y de su ingreso usted no podía comprometer más de un 30% para acceder al crédito hipotecario. Eso es ilógico porque ya hay muchas familias en Colombia que pagan más del 30% en el arriendo. Entonces, si nosotros queremos que la gente pase del arriendo a la adquisición, lo que teníamos que hacer es permitir que las personas pudieran destinar un poco más de ese 30% para comprar su vivienda. Facilidades para el acceso a subsidios de vivienda.
Aquí hicimos una modificación muy importante y que es una transformación significativa a cómo funcionaban antes los subsidios. Si ustedes antes compraban una vivienda de interés social, tenían que vivir en esa vivienda durante 10 años. No la podían alquilar ni arrendar. Hoy en día, y luego de la sanción de la ley de vivienda a principios de este año, las personas, los hogares que compren una vivienda con un subsidio pueden inmediatamente venderla o arrendarla. Es decir, pueden hacer usufructo de la vivienda. Eso es una transformación muy importante que elimina esa restricción que existía antes de tener que habitar esa vivienda durante 10 años. Y por último, habilitación del sector solidario en Mi Casa Ya. Aquí hay algunas cooperativas. Entonces nosotros, ¿cómo funciona esto? El Ministerio de Vivienda asigna subsidios. Las cajas de compensación asignan subsidios. Hoy en día, además, el sector solidario, que son las cooperativas y los fondos de empleados, pueden asignar subsidios. ¿Esto qué significa? Ustedes antes tenían que escoger entre los beneficios que le daba una cooperativa o el fondo de empleados de donde usted trabaja y no podía, entonces escogía ese o el del gobierno nacional. Hoy en día permitimos que los beneficios que les da a ustedes el sector solidario, es decir, cooperativas o fondos de empleados, se puedan sumar a los beneficios que ya les conté de los programas como Mi Casa Ya. Y por último, digitalización y sostenibilidad. Compra y venta de vivienda digital. Aquí vemos unos nuevos jugadores en el sector inmobiliario, como La House, como Avi, que son sectores que le han apostado a la digitalización y a otros esquemas, y lo que buscamos acá es que exista cada vez más un abanico cada vez más amplio para que ustedes puedan comprar vivienda. Y adicionalmente trabajamos en conjunto con la Superintendencia de Notariado y Registro para que los trámites de hipoteca, de compra y venta de vivienda se puedan hacer de manera digital. La Notaría 25 de Medellín fue la primera en emitir un acto administrativo de hipoteca. Eso lo hicimos en inicio de este año con varios de los bancos que hay aquí y varios de estos nuevos jugadores. Y con esto buscamos que para los colombianos cada vez sea más fácil comprar su vivienda. El proceso por último, este proceso de recuperación se consolidará en los próximos años. Las cifras del sector siguen siendo igualmente alentadoras. El compromiso presupuestal del gobierno ha sido muy decidido y lo que decimos acá es la vivienda es una prioridad para el gobierno y como es una prioridad, el gobierno le ha puesto plata. Y por eso vemos un muy buen ritmo de asignación de subsidios, un muy buen ritmo de ventas. Creo que el interés que despierta una feria inmobiliaria como en la que estamos hoy es una muestra de eso y una reactivación del sector, tanto en ventas como en iniciaciones, lo que indica que el sector va a seguir en una curva de ascenso hasta los próximos años. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué posibilidad tiene una persona que gane nomás un salario mínimo? Entonces, la persona que gane que gane un salario mínimo tiene, y voy a poner aquí la diapositiva, accede a esta primera banda de 0 a 2 salarios mínimos, es decir, recibe un subsidio base de 27 millones de pesos y si se gana un salario mínimo y es un empleado que está en una caja de compensación familiar, puede recibir hasta 50 salarios mínimos, es decir, 45.426.000. Si no está en la caja de compensación familiar, igual recibe 27 millones de pesos. Y adicionalmente, entonces está en esta banda, entonces puede recibir 27 millones o 45 si está con caja de compensación. Y cobertura, es decir, el gobierno paga 4 puntos porcentuales de la tasa de interés en el mes a mes durante 7 años, si se gana un salario mínimo. Hola. La persona que trabaja qué pena, pero para terminar, si trabaja independiente, lo más seguro es que no esté en la caja de compensación familiar, entonces nos vamos por este 30. Si usted es independiente,
Por ejemplo, los bancos tienen unos programas de ahorro programado que le ayudan a los independientes a generar un historial crediticio. En el gobierno nacional existe, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro. Aquí está el stand, puede ir a preguntar por el programa ABC y durante 2 años el Fondo Nacional del Ahorro le crea como una cuenta donde usted consolide un ahorro y después puede acceder a el subsidio. Sin embargo, la respuesta más sencilla es, si es independiente, puede acceder a todos los beneficios, no hay ningún problema. Fíjese qué bancos y qué entidades financieras le ofrecen las mejores condiciones para acceder al paquete de subsidios. Dijiste varias cosas y quisiera salir rápido de ellas. Dijiste en estos 5 y 4 PPS que el interés era del 11%. ¿Eso es anual o es mensual? Ese es la tasa mensual que nosotros encontramos, ¿cierto? Mensual. O sea, sí, o sea, es el promedio de la tasa que nosotros encontramos. El anual. Sí, el anual. O sea, la suma, pero ese es el promedio que nosotros encontramos en el mercado. Lo otro es, aquí cuando decís entre 2 y 4 tenés un 20, quiere decir que es 20 del ministerio, pero sí es porque no se puede combinar con lo que daría, por ejemplo, una caja de compensación. O sea, la caja de compensación te da 30 y el ministerio te da 20, tenés que escoger. Entonces, una caja de compensación me dice, si nosotros le autorizamos los 30, no tome el del ministerio que son menos. ¿O no te entendí cómo es? No, si se gana entre 2 y 4, no accede a caja de compensación. Okay, solamente si gana hasta 2. Aquí no tiene cómo escoger. Si se gana más de 2 y hasta 4, solamente se le da este subsidio. Ahí no tiene cómo escoger. Solo puede escoger cuando se gana hasta 2. Y entonces en este que es entre 2 y 4, el subsidio que solamente es del ministerio, que es de 20, y estos 4 puntos porcentuales mensuales. O sea, entonces, para vivienda BIS, la cobertura Sí. es de 4 puntos. Sí. Para vivienda VIP es de 5. Esto no se lee hacia horizontal. Por eso tengo esta línea. Pero exacto. No se lee, no puede pasar de aquí a acá. Esto Entiendo. es una información y esto es otro. Entonces, esto es independiente de esto. Entonces, para una vivienda BIS, si usted se gana entre 2 y 4, igual le financian 4 puntos porcentuales en la cobertura de la tasa. Y si usted se gana entre 2 y 4 y va a comprar una VIP, pues se le financian 5. Y cuando dijiste que pasaba de los 4, que solamente era una cobertura a los pagos, ¿cierto? Más adelante, cuando pasa de los 4 salarios mensuales. Esa es para vivienda no BIS. Sí, para Entonces, no BIS. esto es para vivienda BIS. Exacto. Y para no BIS, ¿qué pasa? Solamente se cubría después esos 42. Quiere decir que ahí la condición es que no hay subsidio en la cuota inicial uno tiene que portar completa. Solo cobertura. Listo. Solamente que ya no es por puntos porcentuales, sino que sea cuanto sea su crédito hipotecario, siempre van a ser 454.000 pesos. Hola, yo quería saber sobre el subsidio para jóvenes. Bueno, que es de entonces, 18 a... ese es muy importante. Entonces voy a pasar acá. Entonces, jóvenes propietarios es para jóvenes hasta 28 años, únicamente con el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, adicional a todo esto, entonces si usted es un joven, coge todo este paquete del ministerio. Si tiene hasta 28 años y va a comprar una vivienda de interés social nueva, hay 2 condiciones preferentes que son muy, muy buenas. Primero, en el mercado, como les decía ahorita, la tasa efectiva anual está entre el 10 y 11%. En jóvenes, en el Fondo Nacional del Ahorro, para que vaya antes de que cierren el stand del Fondo Nacional del Ahorro, porque solo es a través del fondo, la tasa efectiva anual es desde el 6.8%. Entonces, digamos que usted coge la del 6.8, le aplica 4, queda pagando una tasa de 2.8. Eso es muy, 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 muy bajito. O sea, eso es regalado. Segunda condición. Entonces, primero, hay una reducción significativa en la tasa de interés. Segundo, hay un porcentaje de financiación muy alto. Seguramente si ustedes han pedido un crédito, el banco les pide 30% y les financia el 70%. El Fondo Nacional del Ahorro solo les pide el 10% de ahorro. Además, si usted presenta esto, lo más seguro es que no necesite nada de ahorro. Y le financia el 90%. Entonces son 2 condiciones. A todo este paquete le suma una tasa de interés muy bajita que viene desde el 6.8%.
y un porcentaje de financiación muy alto, porque no le piden el 30% de ahorro, sino que le piden el 10%. Pero Fondo entonces, Nacional del Ahorro es el stand ¿no muy le grande que hay por ahí. tocaría tener ese ahorro programado? O si uno tiene el 10% de una vez lo entrega y... Entonces, ¿cómo accede una persona a los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro? Primero por las cesantías. Si usted eso ha sido empleado y tiene las cesantías en otro fondo, las puede pasar al fondo. Y eso es un proceso que se demora más o menos 30 días. Una vez tenga sus cesantías ahí, puede aplicar a los beneficios de jóvenes propietarios. Si es trabajador independiente y no tiene cesantías, puede hacer un programa de ahorro programado y acceder a los beneficios luego de haber cumplido el término que ellos le pidan de ahorro programado. Por acá. Buenas tardes. Si uno de pronto ya en el pasado tuvo acceso al subsidio, pero tuvo que rechazar a él porque por diversos factores no lo pudo tomar, ¿aplicaría como que ya tuvo una vez el subsidio? No, el subsidio tiene como varias etapas. Hay una que es de verificación. Si a usted no se le hizo el desembolso, cuando pidió el crédito, no se le hizo la asignación y el desembolso del subsidio, no aparece en el sistema como si hubiera recibido un subsidio. Entonces, si no se le desembolsó y si usted al final no accedió al subsidio, no aparece como si ya hubiera sido beneficiario. Eso te iba a preguntar, en el momento que uno sale beneficiario del subsidio, ¿cuánto tiempo, digamos, que se le congela a uno, digamos, para poder acceder? Eso depende de muchos factores, el banco, cuáles son los procedimientos que hace el banco, pero la respuesta ahí es, eso no es un problema. Si usted quiere comprar una vivienda de interés social nueva que esté en estos rangos de precios y cumple con el nivel de ingreso y tiene cómo demostrar la solvencia para adquirir un crédito, se lo asignan. No es un problema cuánto se lo van a, porque eso ya es un tema, por decirlo de la manera más sencilla, entre el banco, el ministerio y la constructora. Entonces, eso no es un problema. Eso. Y la otra es, ¿solo no se puede tener vivienda o tener propiedad raíz? Es decir, si yo tengo un local o tengo un lote, ¿puedo acceder? Vivienda, ¿O solo es vivienda? vivienda. Listo, genial, gracias. Buenas tardes. No sé si lo que voy a preguntar es parecido a lo que preguntó el señor anterior, pero para yo acceder, o sea, yo quiero empezar de cero y no sé en qué momento debo de solicitar el subsidio con la caja de compensación familiar y entiendo mi casa ya no finaliza ahorita que finaliza el gobierno pues del presidente Duque, la concurrencia tampoco finaliza cuando él termine, está claro. No, entonces, primero, ¿cómo es el procedimiento? Entonces nosotros, ¿qué les decimos? Primero, enamórese de él, busque la vivienda que le gusta, el metraje que le gusta, en el municipio que quiere, busque la vivienda. Una vez tenga vista su vivienda y sepa que cumple con ese requisito del tope, dependiendo del municipio, solicite la carta de aprobación a la caja de compensación, porque ese es un trámite que se demora un poquito. Mientras esa aprobación vaya avanzando con el banco en todo el proceso y una vez tenga la carta, entréguesela al banco y dígale, yo voy a aplicar al crédito hipotecario con esta carta que me da la caja de compensación. Hay algo, de pronto he visitado proyectos, entonces le dan a uno como un proyecto de financiación, por ejemplo, de la cuota inicial. Entonces, yo tengo dudas porque no sé si lo primero que tengo que hacer es llevar o solicitar la carta que usted me indica en la caja de compensación familiar, pero es que para aplicar a un subsidio yo tengo que tener un ahorro programado y yo apenas voy a comenzar con el ahorro. ¿Puedo iniciar esos dos procesos al mismo tiempo o cómo sería más? Depende el tiempo que le hayan dado a usted para el ahorro programado, porque como las cajas tienen un nivel tan rápido de asignación de los subsidios concurrentes, ellas sí tienen que demostrar que tienen la plata para poder darlos. Entonces lo importante es que usted logre empatar el tiempo del fin de su ahorro programado con el tiempo que le da la carta. Yo esperaría que una caja de compensación no se demore más de 1 o 2 meses máximo en darle la carta. Qué pena. Y algo adicional. Por ejemplo, consultando con los proyectos, pues los que son BIS, por ejemplo, son proyectos que están para entregar en el 2024, en el 2025. ¿Yo puedo tener asignado ese subsidio antes de que lo entreguen? No. ¿O debo, El subsidio solo se asigna, y va también con su pregunta,
en el momento de la aprobación del crédito hipotecario. Es decir, casi cuando usted, o sea, en el mismo momento cuando le escrituran el apartamento. Entonces, yo no le puedo, por decir así, guardar un subsidio a usted este año para una vivienda que se va a entregar en el 2025, porque yo el subsidio lo asigno, pues yo no, el ministerio, lo asigna en el momento de la aprobación del crédito hipotecario, O sea que es cuando ya se efectúa la compra. O sea que lo más recomendable, por ejemplo, es iniciar con el subsidio de ahorro programado. Entonces, la caja de compensación, por ejemplo, me toma como ahorro que yo esté pagando la cuota inicial. No, pero con la caja de compensación no se enrede. Ellos sí o sí le tienen que dar un subsidio si usted cumple con los requisitos. Si ellos tienen la plata, y aquí, esto es, ¿qué hace la caja de compensación familiar? Asigna un subsidio que viene de una plata de parafiscales, es una plata del gobierno nacional, solamente que la opera la caja de compensación. Eso no es plata que la caja de compensación se consigue, esa es la plata que por parafiscales, por lo que el empleador paga mes a mes, entra a una cuenta que se llama el FOBIS, y esa cuenta es una administración de un recurso público en cabeza de una caja de compensación. Entonces, no se enrede, la caja de compensación, si usted cumple con los requisitos, solicítele el subsidio. Pero no es como que la caja de compensación puede sí o no. Si usted cumple con los requisitos y la caja de compensación cuenta con los recursos, lo más seguro es que le den el subsidio. Lo importante es que en el momento de la solicitud del crédito hipotecario, usted muestre la carta al banco de que tiene la concurrencia con la caja de compensación. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo en estos momentos estoy interesada en acceder al programa de jóvenes propietarios, pero también estoy interesada en el subsidio no bis. No son compatibles. No son No. compatibles. Jóvenes propietarios únicamente para vivienda de interés social, es decir, programa Mi Casa Ya. Qué pena contigo, lo que pasa es que yo estuve esta semana en el Fondo Nacional del Ahorro en una cita. La persona que me atendió me dijo que no era necesario que la casa fuera una vivienda de interés social, o sea que yo elegía la casa, no importara el monto. Hay otro programa del que el ministerio, jóvenes propietarios es del ministerio y del Fondo Nacional del Ahorro. Ellos tienen otro programa que creo que se llama Generación FNA, que tiene un espectro de aplicación más amplio. Creo que no tiene las mismas condiciones, pero sí unas condiciones muy buenas. Entonces, habría que analizar el caso, pero ellos tienen, además de jóvenes propietarios, otro programa que se llama Generación FNA, donde quizás cabe esa solicitud que usted les hizo. Sí, porque igual mi pregunta iba enfocada a eso, o sea, la persona me dijo que yo podía elegir la vivienda, no importara si fuera de interés social o no. Y ahí iba mi pregunta, si yo quiero acceder, por ejemplo, al subsidio no bis, mi pareja no cumple con el requisito de jóvenes propietarios, o sea, él supera el rango de los 28 años y queríamos acceder a ese subsidio. Aplique usted sola. Esa es la pregunta sola. Pero ahí tiene que tener, si el hogar está constituido, apenas, y hay varias maneras en las que nosotros verificamos cómo un hogar está constituido, si el hogar está constituido, seguramente cuando llegue al sistema del ministerio no le van a dar el Mi Casa Ya o el jóvenes propietarios si no cumple que el hogar integralmente, o sea, si los dos no cumplen, lo más seguro es que el sistema lo tumbe, por decirlo así, ¿sí me entiende? ¿Cómo verificamos si el hogar está constituido? Si están casados, si en la caja de compensación están juntos, hay varios mecanismos, pero lo más seguro es que si tienen el hogar constituido, no se le asigne. Hola, buenas tardes. Estamos interesados en postularnos para el NOVIS. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde tenemos Muy que- sencillo. Vivienda nueva de no más de 400, aquí están los requisitos, yo los pongo. Ay. Vivienda nueva de no más de 454 millones de pesos. Cobertura sin restricción de nivel de ingreso, se puede ganar lo que quiera. Puede tener otra vivienda. En el subsidio bis no puede tener otra vivienda. En este puede tener otra vivienda. Único requisito, diría yo, o sea, primer requisito el valor de la vivienda, y el único requisito por parte de ustedes es que no hayan sido beneficiarios de otro subsidio de cobertura a la tasa. ¿Perdón?
Cuando ustedes van, o sea, aquí hay, sí, eso se solicita en el banco, pero también las fuerzas de ventas de las constructoras o de las inmobiliarias tienen toda la información. Entonces, si tienen el proyecto visto, le dicen a la persona comercial de la constructora y le dicen, yo voy a aplicar el subsidio. Y ya ellos les ayudan a hacer el enroque con el banco, porque al final, al igual que como les explicaba a ustedes, el subsidio se otorga en el momento de la aprobación del crédito hipotecario, es decir, a través del banco. Entonces, cuando lo vayan a comprar, bien sea a la constructora o al banco, le dicen que lo van a hacer con subsidio y ellos hacen la solicitud del crédito hipotecario con el subsidio, y el subsidio después lo otorga el Ministerio de Vivienda, pero tras una solicitud, por decirlo así, del banco. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ahora mencionaste que entre los requisitos para optar a los subsidios estaba el no haber recibido nunca un subsidio, pero utilizaste la palabra de adquisición. Mi pregunta va a que en el 2000 muchos colombianos tuvimos problemas con la crisis del UPAC. Entonces el gobierno decidió refinanciar deudas, las corporaciones entregaron subsidios, poner al día, pero sobre propiedades que ya teníamos. En ese Si momento. no es un subsidio de adquisición, normalmente un Mi Casa Ya no se le va a negar el subsidio. Subsidio de adquisición de vivienda. Ya, tendría que ser, en esa época, haberla comprado con subsidios. No Exacto, haberla eso tratado de es una muy buena de explicarlo, haber comprado una vivienda con un subsidio del gobierno nacional. Ya, no los que asignaron para tratar de salvar y no hacer Inclusive, daño en el pago. y eso lo modificamos también en la ley de vivienda, ustedes pueden haber sido beneficiarios de un subsidio de mejoramiento Eso. y después se les da un subsidio de adquisición sin ningún problema. No invalida entonces, esos otros subsidios permiten optar a estos nuevos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Subsidio de adquisición es para comprar una vivienda nueva. Subsidio de mejoramiento es para mejorar una vivienda que usted ya tiene. Exacto. Listo. Bueno, mil gracias a todos. Espérense, yo me pongo el tapabocas.